Todavía, Ernesto, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo va todo, Emotiva Ernesto? emotiva la participación de Uke, sentida. Sí, Este, Así vale la pena vivir, con sentimiento, expresándolo, manifestándolo y compartiéndolo. Gracias, Uke, por las ganas, y por el sentimiento que le pones a las cosas. Este, eh, yo voy a venir a cosas más terrenales, Néstor, porque este, había empezado a hablar la semana pasada sobre el problema, ahora se le llama el problema del agua salada. El agua salada en realidad es la consecuencia de no haber tomado medidas en su momento. Y quizá en esto yo no le voy a cargar las tintas solo a este gobierno que no las tomó, pero quiero reflexionar porque viste que hay una sensibilidad muy grande que se viene manifestando, no solo en el Uruguay, sobre el tema del ambiente. Bueno, ayer fue el Día del Ambiente. No me gusta decir el medio ambiente. El ambiente que es parte de nuestra vida, es parte de las cosas que nosotros podemos hacer, es parte de las cosas que disfrutamos, las que usamos para trabajar, este, las que usamos para vivir y con los cuales también tenemos una responsabilidad, porque parecería que el ambiente estaba ahí y nosotros venimos y lo usamos. Si es parte de nuestra vida, también tenemos que ser responsables con la marcha de ese ambiente y tratar de ayudar a que los problemas no se agraven y en cierto sentido también de mejorarlos. Una parte de ese ambiente es el agua y es bastante gracioso esto porque el Uruguay es un país que se caracteriza porque está regado por ríos por el lado que los mire. Es un Uruguay, es un país plano, no tenemos alturas relevantes como tienen otras naciones. Tenemos la cuchilla grande, algunas cuchillas, pero con alturas regulares, y está todo lleno de arroyos y de ríos. Ríos en los bordes, los que vienen del centro de América del Sur, el río Paraná y el río Uruguay, y después esos ríos que vienen de Brasil, como el río Negro, con todos sus afluentes, y además casi que la parte este del país es como un plato. Si uno mira, Rocha está lleno de lagunas, la laguna negra, la laguna, yo qué sé, son todas lagunas importantes que almacenan agua dulce, y quizá que hemos tenido, hasta por nuestra historia, la ubicación de nuestra ciudad capital, ¿no? Está localizada en un lugar bastante embromado, porque no es bueno que la ciudad capital esté sobre el mar. ¿Viste? Néstor, esto lo hemos hablado otras veces. Las capitales de los países colonizados siempre estamos en los puertos, siempre estamos en el puerto que está sobre el mar, porque por ahí nos llegaron los colonizadores y por ahí salían nuestros productos, nuestras riquezas, el producto de nuestro trabajo, nuestros minerales, nuestros cueros, nuestros tasajos, y ahí nos llegaban las cosas. En cambio, si uno mira las ciudades capitales de los países que tienen más historia que nosotros, que son más viejos y que tienen más desarrollo, en realidad están en el medio de sus países. París está en el medio de Francia, Berlín está en el medio de Alemania. Si uno mira todos los países donde está la capital de Bélgica, en realidad están en los lugares donde se procesó el desarrollo del país y las luchas por el desarrollo y el afincamiento de la gente, y la ocupación de los territorios, y no en el puerto. Nosotros por nuestra historia estamos en el puerto, ¿no? Porque por el puerto nos llegaron las cosas y desde el puerto salía lo nuestro. Eso es un drama para nosotros porque lo que tenemos frente al puerto es agua salada. Y en realidad tenemos un río importante en toda el área metropolitana, que es el río Santa Lucía. Y ahora se está viendo, de hace mucho que se viene viendo, porque durante muchos años el río Santa Lucía fue suficiente. Ahora, después, a medida que avanzaba el siglo XX y empezaron las industrias, se empezaron a ver las limitantes, pero siempre hubo agua y nunca fue un problema muy grande para nosotros tener agua. Seguro, ya a mediados del siglo pasado empezaron a verse estas cosas. La represa de Paso Severino, la de Paso Severino se empezó a pensar en los años 50 y 60, la terminó haciendo la dictadura en los años 70, pero ya era algo que venía de antes porque se veía claro
dónde en el Santa Lucía Chico y el Santa Lucía Grande, en qué lugar podemos hacer un lugar para reservar agua dulce, porque si después hay problemas climáticos, la tenemos guardada ahí y la podemos liberar. Incluso la represa original de Paso Severino era más alta que la que hay ahora y tenía muchos más millones de metros cúbicos de agua de la que tenemos ahora. Se achicó al hacerla, Paso Severino. El problema no era sencillo de resolver y siguió pasando el tiempo. Cuando el Frente Amplio accedió al gobierno, analizó todas las propuestas que habían habido, de dónde traíamos agua para la zona metropolitana. Seguimos haciendo pulmones del tipo de Paso Severino. Había un pulmón que estaba cantado que era el de Casupá, el arroyo Casupá, porque ahí también se puede juntar mucha agua dulce por la forma del relieve y además es un agua dulce que está poco contaminada, porque está río arriba, digamos, no está al final del río, que es donde ya recibe todos los impactos de las fábricas, de las ciudades, de las cosas que nosotros mismos reventamos del río. De esto que hacen, le que hizo el frigorífico de Panto, que le robó agua, o de lo que hicieron represas medias escondidas, que le van complicando la vida, le afectan la salud al río. Y cuando llega al final, el río, pobre, tiene que pagar las consecuencias de todo lo que se hizo a lo largo del río. Casupá, una cosa buena que tiene, es que estaba bastante más cerca de las nacientes que de la salida. Entonces... Realmente, como se dice, aguas arriba. Aguas arriba. Y se empezó a trabajar en Casupá de hace bastante tiempo. Esto no fue una invención del Frente Amplio. Lo que el Frente hizo fue ver qué proyectos había, porque había algunos otros proyectos que era traer agua dulce de otros lados, de otros ríos, ¿no? Juntar el San José con el Santa Lucía Chico. Había otras ideas. Había una idea muy interesante en esto, que era traer agua, en realidad, de la cuenca de Maldonado. Porque en la cuenca de Maldonado Rocha, ahí también hay muchas lagunas y hay muchos ríos que van hacia el Océano Atlántico, o tenés la gran cuenca que va hacia la Laguna Merín, ¿no? En Laguna del Sauce hay una gran laguna que tiene más agua de toda la que tiene en Santa Lucía. Sí, y hubo una idea, que no fue nada alocada, de darle a la zona metropolitana un impulso grande con agua de Laguna del Sauce, que tiene muchísima agua y es agua dulce, no tiene los niveles de contaminación que tiene nuestro pobre Santa Lucía. Hubieron varias ideas. ¿Y qué hizo el Frente? Juntó todas esas ideas y vamos a analizarlas a ver con cuál avanzamos. A su vez, había que mejorar la situación de lo que veníamos usando, que lo veníamos usando muy mal, que era el río Santa Lucía. Esas bombas, yo decía ya la semana pasada, las bombas y la alimentación eléctrica para las bombas que está abajo de aguas corrientes, porque también existe la posibilidad, si no hay salinidad en el Río de la Plata, de bombear agua para arriba desde el Río de la Plata. Eso estaba todo hecho pelota, yo me acuerdo porque yo lo fui a ver. Hubo que hacer las columnas y los cables nuevos y mejorar las bombas. Y además, lo otro que tenía un brutal problema era la propia potabilizadora de agua corriente. Había que hacerle cambios tecnológicos. Aparte de sacarle los lodos, que todo el mundo sabe que el río Santa Lucía produce toneladas de lodo cada día, que es lo que trae el río que nace allá en el departamento de La Valleja, viene arrastrando cosas. Todos los días la potabilización del agua, el agua corriente, produce lo que se llaman los lodos. Y esos lodos tienen de todo lo que un río arrastra. Y esos lodos había que tratar, y nunca se habían tratado, Néstor. Los lodos del agua corriente no se habían tratado nunca. Había que mejorar la tecnología de la planta, porque a medida que avanzan los conocimientos, también se van descubriendo otros contaminantes que el agua tiene, porque ahora hay metodología para analizarlo, ahora se encuentran, ¿no? Viste que ahora se habla bastante del contenido de arsénico del agua. Hace 20 años nadie hablaba del contenido de arsénico. Ni siquiera le dábamos importancia y no se medía. Pero ahora que sabemos que hay, siempre los nuevos conocimientos te traen nuevas técnicas, te traen nuevos equipos y vos tenés que ir mejorando los procesos. Y entonces tenés, en el caso de los lodos, con más contaminantes conocidos, capaz que los teníamos de antes, pero no sabíamos. Lo que hizo el Frente fue analizar Ernesto, todas esas posibilidades. Yo me acuerdo que en el... Ernesto, sí. También es cierto que en estos 20 años o 30 años ha habido una vigilancia
eh, especial al cuidado de la ribera del río Santa Lucía, y ha habido también multas y más multas por la producción y el tire de desechos en el río, que ha aumentado en estos 20 años. Capaz que eso que vos decís va justo con lo que yo decía. Lo Sí, que claro. tenemos, vamos a hacerlo hacer andar bien. Hagamos andar bien la planta potabilizadora, arreglemos las cosas, veamos el problema de los lodos que se acumulan y veamos cómo cuidamos la vida del río. ¿Qué problemas tiene el río? Yo me acuerdo de los estudios que hizo la Dirección Nacional de Agua, la DINAGUA, sobre el río Santa Lucía, juntando toda la información disponible en aquel momento. Tenía una contaminación importante. Y había tres fuentes de contaminación: la contaminación de las industrias, la contaminación de las ciudades, lo que se le llamaba la contaminación difusa, que es esa que genera la ganadería y la agricultura, que en realidad manda para los arroyos y después para el río los excesos de fertilizantes y algunos plaguicidas, las heces de los animales en los feedlots, ¿no? Entonces hubo un estudio que juntó todas esas cosas y dijo: "Vos hagamos un plan". Se hizo un plan con 10 puntos para mejorar la ribera, para que no se hiciera agricultura justo hasta la costa, para que no se fertilizara de más. Y el desmonte que la Intendencia de Canelones multaba a mucha gente. Todos los bosques ribereños, que en realidad son una protección, ¿no? Ver qué hacemos con la arena, porque vos sabés que la arena en el río se va depositando sola. A medida, el río, en realidad hay tres ríos en Andalucía. Un original, que después, a medida que fue depositando arena, va buscando, el río siempre busca el lugar más bajo, y si en un lugar se va depositando arena, hace un caminito por el costado y se hizo un segundo río Santa Lucía. Y ahora estaba viendo un tercero, porque a medida que trae sedimentos de las alturas, de las sierras de la Valleja, eso se va depositando y se va, lo que se llama, colmatando el río, ¿no? Y entonces se forman, es bueno que haya areneras que saquen arena, porque si las areneras le sacan arena, vos vas mejorando el cauce. En realidad el río debería tener un cauce bien definido, con paredes que eviten la contaminación de hormigón o de una cosa así, como tienen los ríos europeos, y entonces preservamos la marcha del río. Pero además cuidar que haya bosque nativo alrededor, que no se haga agricultura, que no se apliquen muchos fertilizantes, porque esos fertilizantes, si los pones de más, después terminan en las aguas, y es lo que tiene que ver con las floraciones. Y tampoco usar agrotóxico y no hacer agricultura, ¿no? O prohibir, como se prohibieron a lo largo del río Santa Lucía, los feedlots, los criaderos esos de animales concentrados, que producen gran cantidad de heces, que al final termina contaminando también. Ese plan de 10 puntos que se empezó a aplicar, algunas cosas se hicieron y otras quedaron en intenciones para hacer después, pero yo me acuerdo que hubieron industrias que hicieron inversiones para tratar sus efluentes y que no vayan a contaminar. Hicieron algunas inversiones de millones de dólares, otras no pudieron hacer las inversiones que se le indicaron y se fueron de la cuenca. Había como 90 y pico de industrias y quedaron menos. Había efluentes de pueblos que se tiraban así como así, porque había un saneamiento indefinido. El saneamiento de la ciudad de Florida era malo. Y el agua, los fluviales de Florida iban al Santa Lucía, chicos. Había un desorden en ese río. Entonces, no solo había que buscar nuevas fuentes de agua, también había que cuidar esa que teníamos. Se hicieron muchas cosas, se hicieron inversiones. En estos tiempos se ha dicho cuántas inversiones se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio. En OCE se hicieron más de 1.000 millones de dólares. Eran todas las que habían que hacer, y capaz que no, capaz que había que hacer alguna más, ¿no? Pero bueno, eso siempre... ¿Qué ventajas y desventajas tiene utilizar el agua subterránea que estamos arriba? El agua subterránea también se puede utilizar, lo que pasa es que el agua subterránea difícilmente de los volúmenes que da el agua de escurrimiento superficial, porque en realidad el agua de escurrimiento superficial, Néstor, acá yo voy a entrar en otra cosa, ya que vos me planteás eso, que es la importancia de los pluviales. Cuando llueve una lluvia de 30, 40 milímetros, vos medís en un lugar y te da 40 milímetros de altura. Pero si vos lo pensás en una superficie grande de hectáreas, te da millones de litros. Eso un poco lo absorbe la tierra y otro poco se desliza hacia los arroyos, hacia el río. Y nosotros hemos dejado de pensar en las pluviales y las cosas que nosotros mismos podemos hacer. Total, abríamos la canilla y siempre había agua. Donde yo me crié, en Montevideo, en la curva de Maroña,
era una casilla que tenía techo de chapa de zinc. Cuando llueve, el techo de chapa de zinc, el agua escurre y va hacia la canaleta. Y la canaleta después bajaba y iba al aljibe. En mi casa nunca pagamos OCE, porque teníamos el aljibe con agua dulce. Ahora, eso, yo te digo, mirá, una lluvia de 30 milímetros, Néstor. Te voy a hacer esta cuentita para vos. Una lluvia de 30 milímetros quiere decir que por metro cuadrado son 30 litros, ¿no? ¿Cuántos metros tiene el techo de tu casa, Néstor? Debe tener 30 metros cuadrados. Por lo menos, sí. Ah, Yo ya me si junté tiene como 80, 90 litros y lo envasé. 30 metros cuadrados con 30 milímetros te da 900 litros. O sea, una lluvia de 30 milímetros, que no es una lluvia muy importante, si vos pudieras canalizar ese agua y tenerla depositada, tendrías 900 litros de agua, Néstor. Solamente del techo de tu casa. Esto yo lo digo porque yo lo viví y era lo que nosotros hacíamos. Lo que teníamos era un aljibe que tenía agua dulce, había que sacarlo con el balde. Lo podés sacar con una bomba también. Y además puede no ser un aljibe enterrado, puede ser un buen tanque de buena calidad con una canilla que vos tenés arriba. Esa cultura de hacer eso, en aquel tiempo no había redes de OCE por todos lados. Y nosotros en los barrios, además para no pagar OCE, ¿viste? Lo hacíamos así. En este momento, eso se está haciendo en Europa, porque va a haber un verano seco en Europa. Y como va a haber un verano seco, las autoridades lo están comunicando, la gente está tomando conocimiento y están tomando sus medidas para almacenar agua de los pluviales. ¿Vos te imaginás cuántos miles de millones de metros cúbicos de agua se puede juntar con los pluviales de la ciudad de Montevideo? El problema que tenemos nosotros, yo lo he hablado con los arquitectos de la Intendencia, es que el agua de los pluviales de Montevideo, la que llueve en las calles, porque la que llueve en los techos, se va para el saneamiento o se va para la calle, ¿no? Esa, la de las calles, ¿a dónde va? A las Bocas Tormentas, y de las Bocas Tormentas se va al saneamiento. Y en la red de saneamiento de Montevideo se juntan las aguas blancas con las aguas negras. O sea, se juntan las aguas de los efluentes de los baños con las aguas pluviales y todo eso va por los colectores subacuáticos al océano, ¿no? No está separada el agua dulce de la otra, ese es un problema estructural que viene de la cultura nuestra cuando sobraba el agua y no había que tener cuidado con estas cosas. Yo no estoy proponiendo que nos metamos en eso, porque ese es un problema interesante por analizar. ¿Por qué no utilizamos las aguas pluviales, Néstor? Las aguas pluviales que caen en la ciudad de Montevideo son millones de litros de agua dulce. Se puede hacer medidas individuales, lo puede hacer cada uno en su casa, se puede hacer en un barrio, no se puede hacer colectivamente. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el problema de la cantidad de agua dulce, de la importancia que tiene el agua para nuestra vida, en realidad es un problema global, que no es un problema político partidario que nosotros estemos echándole nafta al fuego porque ahora está el Partido Nacional en el gobierno y nosotros tenemos que decir todo lo que hicimos en los gobiernos de Frente Amplio. No minimicemos las cosas, no le llevemos a esa discusión. Vamos a ver en nuestra sociedad hoy qué es lo que tendríamos que hacer para... Está bien, ahora no lo vamos a arreglar, esto que tenemos. Y el agua dulce viene porque en realidad pasó lo que pasó. En realidad, esta vez lo que pasó fue muy poca previsión. No nos avisaron. En realidad, las autoridades que están monitoreando esto y que tienen toda la información tendrían que haber hablado con más tiempo. Si hubiéramos tomado muchas de las medidas que se están tomando ahora con tiempo, ¿por qué lavamos los camiones con agua potable, Néstor? Por favor. Debemos ser uno de los pocos países del mundo que lava los autos con agua potable. La potabilizamos para que sea buena para nuestra salud y después la usamos para lavar autos, para lavar la vereda. Es una cosa ridícula eso, ¿no? Es ridículo. Ahora tendríamos que tomar medidas para organizar las cosas de tal manera que lo que tenemos, que vale mucho, no lo estemos desperdiciando usándolo en lo que no deberíamos usar. Ahora, nos damos cuenta en este momento porque estamos ahogados, porque el problema nos está superando, ¿no? Capaz que hace un año, si decías esto, a todo el mundo le parecía que no tenía ninguna importancia, total, abrías la canilla y tenías agua siempre, ¿no? Ahora que abrimos la canilla y tenemos agua salada que no la podemos poner en la comida y no la podemos tomar, entonces nos damos cuenta de estas cuestiones. Pero yo creo que como país, como sociedad, tenemos que pensar estas cosas globalmente y tendremos que implementar las medidas.
hay mucha discusión sobre el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno va a traer agua del Río de la Plata que es salada. No sé, yo he hablado con compañeros que están en OCE, yo no soy técnico de la OCE en estos temas, pero ¿por qué no buscamos de traer agua dulce de esa que nos sobra en el territorio en vez de traer agua salada del mar? Hay muchos lugares con agua dulce, y 100 kilómetros no es una gran cosa, ¿no? No se El había agua hecho esta una, nos tenemos que ir, pero no se había hecho una cañería, una tubería de Laguna del Sauce, ¿no era? Y la hicieron por la mitad del camino. no se empezó, pero eso es lo que habría. Vas a hacer una tubería para traer el agua salada que vamos a sacar en Aracetí y no haces una tubería de Laguna del Sauce para traer agua dulce, que no hay que potabilizarla porque ya está dulce. Bueno, no sé, son cosas para pensar como país. Yo las quiero pensar para adelante. Vamos a tener que tomar medidas en esto, tenemos que pensar en cómo nuestro país, dónde tenemos localizada los habitantes nuestros, estamos todos en esta zona que está siendo muy agredido todo el medio ambiente, porque no es solo el agua, ¿no? También es el suelo, también es la biodiversidad, también son los montes. Y bueno, y ser responsable con nuestro futuro, con nuestros hijos, Néstor, es también ser responsable con el ambiente, porque el ambiente en realidad es la fuente de muchísimas de las cosas que nosotros disfrutamos hoy y que quisiéramos que los disfruten nuestros descendientes. Es un Tenemos problema que donde ir. tienen que participar los técnicos, pero tiene que participar la política, ¿no? En Nos fin, tenemos que ir. estas son algunas reflexiones informadas, Néstor, de un problema que me parece que no se va a arreglar echándonos la culpa, diciendo lo que el Frente Amplio tenía que haber hecho y no hizo, y nosotros diciendo lo que este gobierno tendría que haber hecho y no hizo. Voy a Capaz que rascar y todos voy a ver tenemos. si llego a comprar un tanque. ¿Cómo decís? Que voy a rascar el bolsillo y voy a ver si puedo llegar a comprar un tanque de 500.000 litros para poner en el fondo de mi casa. Seguro, pero Para juntar agua, yo pon- ya junté agua abundante, como 80, 90 litros, con eso estoy haciendo el guiso, el puchero y todo lo pero demás. pones una canaleta en el borde, Néstor, con un poco de caída, y después un caño para abajo. Y abajo pones un tacho de 200 litros, es lo que yo tengo en mi casa. Yo tengo Lo 200 te- litros de agua dulce en mi casa. Yo no compro bidones. Es muy sencillo, son dos canalones de plástico. Te lo venden en cualquier ferretería. Yo ya tengo los canalones, los tengo que cortar y hacer una salida nada más. Bueno, ahí está. Un Vamos a abrazo. invitar, vamos a invitar a los oyentes de Andares que busquen la manera de hacer eso para no estar echando la culpa a otro, a ver si cada uno de nosotros puede hacer algo para mejorar las cosas. Sí, pero además se están ahorrando un vagón de guita, ¿eh? No solo el vagón de guita que se ahorran, sino de ir y que no haya agua. Sí, ahí me da no sé qué, que estemos dejando que el agua dulce que cae, Néstor, se vaya al saneamiento y después se vaya al Río de la Plata y nosotros la dejamos pasar, la miramos pasar. Es una irresponsabilidad. Solamente con un tanque de 500 litros, dos tanques de 500 litros, solamente con dos tanques de 500 litros, estoy sacando la cuenta, se están ahorrando como a 15 pesos el litro de agua, Bueno, un ahí vagón de tenés. guita. Se paga solo. Y eso, con dos lluviecitas lo llenás, Néstor, te garanto. Un abrazo, nos vamos. Un abrazo, chao. Nos vemos, Néstor. Chao, 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 gracias por Chao. estar.